Amigos, un sábado más a Barranquilla Espiritual, que ahora se transmite en Facebook. Se llama también Barranquilla, programa radial Barranquilla Espiritual. Esperamos que nos sigan sábados en la mañana. Vamos a continuar con el estudio del libro de los espíritus, que marca la llegada de la nueva revelación, la tercera gran revelación de la ley de Dios aquí en este planeta Tierra, después de la primera gran revelación a través de Moisés, los 10 mandamientos. La segunda fue la venida y el mensaje de Jesús, que es nuestra máxima autoridad espiritual de este planeta, y además quiso darnos la guía de la forma como debíamos vivir aquí en la tierra. Y esta tercera gran revelación entonces es la enseñanza de los espíritus superiores, a quienes Dios les dio esa oportunidad de comunicarse con los hombres. Y este nuevo mensaje fue recogido por Allan Kardec, seudónimo, nombre León Hipólito Denisard-Rivail, discípulo de Pestalozzi, en París, Francia, en el siglo XIX, en el siglo de las luces, en la ciudad Luz, en Francia. Este discípulo de Pestalozzi utilizó todo el método científico para investigar a ese mundo espiritual, y fueron más de 1019 preguntas que él le formuló a ese mundo espiritual superior sobre todos los misterios, todos los conocimientos que hasta el momento no habían podido ser claros para la humanidad. Y ellos le contestaron, y Kardec no solamente se basó en esas respuestas, sino que muchas veces formuló a diferentes medios en diferentes grupos las mismas preguntas, hasta que él quedó satisfecho de unas respuestas universales, unas respuestas lógicas, de buen sentido, y las quiso entonces formalizar en el libro de los espíritus, precisamente porque nunca se atribuyó este conocimiento. Pues él se quiso hacer aparte, no quiso ser protagonista, y simplemente dijo que fue un organizador de todas estas enseñanzas. Entonces, los espíritas del mundo le estamos brindando homenaje en este 2017, porque fue precisamente el 18 de abril de 1857 que se publicó este libro. Son 160 años de luz para la humanidad. Y lo estamos compartiendo ahora, pues, por estos medios virtuales, después de 4 años de estarlo haciendo también por la radio tropical. Entonces, vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con los pactos. Hemos oído hablar de que las personas tienen pacto con espíritus inferiores o pacto con el diablo. Entonces, de eso se trata el tema de hoy. Kardec le hizo estas preguntas que nos van a clarificar este tema a los espíritus superiores. Entonces, el ítem se llama de los pactos. Y la pregunta 549 que él formula es la siguiente: ¿hay algo de cierto en los pactos con los malos espíritus? Respuesta: no. No existen pactos, sino una índole perversa que simpatiza con los espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo, entonces acudes a espíritus inferiores que, igual que tú, solo quieren el mal, y estos, para ayudarte, desean que tú les sirvas en sus malos propósitos. Pero no se deduce de ello que tu vecino no pueda desembarazarse
de esos espíritus mediante una conjura contraria y por imperio de su propia voluntad. El que quiere cometer una mala acción por el mero hecho de desearlo apela a los malos espíritus para que acudan en su ayuda. Está entonces obligado a servirles como ellos lo han hecho con él, porque también ellos necesitan de él para el mal que quieren cometer. El pacto consiste solamente en esto. Esa es la pregunta 549 y esa es la respuesta. Kardec hace una fundización de esa respuesta o una aclaración de la pregunta y la respuesta, y es la siguiente. Dice, la dependencia en que a veces se encuentra el hombre respecto de los espíritus inferiores procede de su entrega a los malos pensamientos que ellos le sugieren, y no de estipulación alguna entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar que se concede a esta palabra, constituye una alegoría que describe a un individuo de mala índole simpatizando con espíritus malévolos. Esa es la aclaración que hace Kardec de esa pregunta 549. Y la 550 dice, ¿qué sentido tienen las leyendas fantásticas según las cuales ciertos individuos habrían vendido su alma al diablo para obtener de él ciertos favores? Respuesta. Todas las fábulas contienen una enseñanza y una moraleja. Vuestro error consiste en que las tomáis al pie de la letra. Esta es una alegoría que puede explicarse así. El que llama en su ayuda a los espíritus para obtener de ellos bienes de fortuna o cualquier otro favor, está contra la providencia. Renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que ha de soportar en la tierra, y sufrirá las consecuencias de esto en la vida futura. Ello no significa que su alma quede para siempre condenada al infortunio, pero puesto que en lugar de desligarse de la materia se hunde cada vez más en ella, las alegrías de que haya gozado en este mundo no las tendrá en el de los espíritus, hasta que haya expiado su falta con nuevas pruebas, quizá mayores y más aflictivas aún. Debido a su afición a los goces materiales, se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Entre ellos y él existe un pacto tácito que lo conduce a su perdición, pero que siempre le es fácil romper con la asistencia de los buenos espíritus si tiene la firme voluntad de lograrlo. Bien, entonces, este es un tema del que se ha hablado mucho en la historia de la humanidad, los famosos pactos que se hacen con espíritus inferiores o con el diablo. Entonces, queda claro que no es un pacto escrito, no es una situación legal, es una cuestión de hecho, es una afinidad que se da naturalmente en casos de que tú quieras hacerle un mal a alguien. Naturalmente afinizas con espíritus también de ese mismo grado evolutivo, inferior, vengativos, que les gusta el mal. Tú los atraes naturalmente con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos, con esas vibraciones bajas, negativas. Estás atrayendo a esa misma categoría de espíritus y ellos pues pactan, no expresamente, sino tácitamente, pactan contigo a hacerle un daño a ese ser. Recordemos que nuestra encarnación no es absoluta, sino que nosotros, durante las horas del descanso, sobre todo en el nocturno, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo y mantiene lazos, nexos fluídicos con el cuerpo físico, y el cuerpo espiritual. Y en ese momento hay esa interacción entre esos espíritus
tanto con los buenos como con los malos que nosotros atraemos por esa afinidad de pensar y de sentir. Entonces se dan esas series de pactos tácitos y que te ayudan a ti en determinadas circunstancias realizar o querer realizarle un daño o un mal a otra persona, ¿sí? Pero como lo dice muy bien acá la respuesta de los espíritus, no quiere decir que porque yo le quiera hacer un daño a otra persona, esa persona va a recibir ese daño, ¿sí? Ella tiene, o todos tenemos mecanismos naturales para defendernos de un daño que nos quiera hacer otro. ¿Cómo? Buenos pensamientos, buenas acciones, no odiando, perdonando, disculpando, es decir, sentimientos superiores, porque el mal vibra en forma baja. Si tú haces el bien, inmediatamente te pones por encima de ese mal que te quieren hacer, porque la vibración del bien es superior a la vibración del mal, y entonces el mal no te puede atrapar, no te puede llegar. Estás haciendo méritos para que ese mal no te llegue. Entonces, la mejor defensa, dice, es un buen ataque. En ese sentido, debemos entenderlo, que si realmente no queremos que nos sucedan males en nuestra vida, voluntarios o involuntarios, tenemos que pasarnos al equipo del bien. ¿Y cómo nos pasamos al equipo del bien? Haciendo el bien, pensando bien, hablando bien, sintiendo bien, teniendo acciones en el bien, oraciones en el bien, deseando el bien. Cuando deseamos el bien, atraemos el bien. Cuando deseamos el mal, cuando hablamos el mal, atraemos naturalmente el mal. Es una ley natural, es una ley neutra. De nosotros depende. La ley es la misma. Si tú quieres hacer el bien, tú vas a recibir el bien. Si tú quieres hacer el mal, tú terminas recibiendo el mal. Porque el principal afectado de toda acción que hagamos, buena o mala, somos nosotros mismos. Eso nos lo enseñó Jesús en sus enseñanzas, ¿verdad? Hacer a los otros lo que quisiera que se hiciese contigo. Él nos está diciendo ahí automáticamente lo que le hagas, el bien que le hagas a los demás, lo vas a recibir tú, automáticamente. Y nos lo recordó Francisco de Asís. Sabemos, por revelación espiritual, Francisco de Asís es la reencarnación de ese apóstol Juan. Apóstol al cual, al pie de la cruz, Jesús le entrega su madre y le entrega prácticamente la mayordomía, podemos decir, de la evolución de la tierra a Francisco de Asís. En esa época, Juan Evangelista. Francisco de Asís también nos recuerda, ¿verdad?, que es en su famosa oración por la paz, que perdonando es como se es perdonado, es amando como se es amado. También la misma ley de reciprocidad de que nos hablaba Jesús, ¿verdad? Entonces, realmente no debemos temer al mal, sino el mal que está en nosotros mismos. Es el único mal a temer. Si nosotros estamos haciendo el bien, si nosotros nos esforzamos cada día por ser mejores, si hacemos un repaso de nuestras acciones diarias y en ellas descubrimos que le hemos hecho daño a alguien voluntaria o involuntariamente, debemos al día siguiente repararlo. Debemos al día siguiente evitar ese mal, porque ese mal nos hace mal. El mal que nos hace mal es el mal que nosotros le hacemos a los demás.
El mal que otros nos hacen a veces sirve para reparar errores del pasado. Y depende de la manera como lo tomemos, no nos hace mal, nos hace bien, nos purifica, ¿verdad? Si aceptamos esa injusticia de los otros sin replicar, sin vengarnos, sin maldecir, entonces realmente ese dolor, esa aflicción realmente nos va a servir, se la entregamos a Dios, ¿sí? Pero el problema es cuando nosotros hacemos el mal. Eso se nos revierte tarde o temprano, por la ley de causa y efecto. Entonces, espero que les haya gustado este tema de hoy. Vamos a seguir desarrollando este libro de los espíritus cada semana. Un saludo a nuestros actuales, las personas que se han conectado con nosotros en este momento: María Fernanda Roca, Rodrigo Navarro, Alexis Pedrosa, Alex Rocha, Lídice, Noemí Márquez Bustamante. Gracias por sus comentarios. Este programa también lo pueden encontrar en programa radial Barranquilla Espiritual, la cuenta que tenemos en YouTube. Así que nos vemos el próximo sábado y compartan este mensaje, que quedar con esta información nosotros, nuestros amigos, conocidos, contactos. Próximo sábado, y que Dios nos bendiga a todos.